Bienvenidos a una nueva catequesis. Hoy vamos a hablar sobre la Lectio Divina. Pero vamos a empezar diciendo que la palabra de Dios es fundamental en nuestra vida. Es así que la oración, junto a la reflexión de la palabra de Dios, es la máxima comunicación con Dios, porque en la oración le expresamos todos nuestros sentimientos, anhelos, todo lo que somos al Señor, pero en la reflexión de su palabra lo escuchamos. Esta es la amistad con Dios, porque ¿acaso puede haber una amistad en la que solo yo hablo y no escucho los sentimientos y las palabras de la otra persona? La lectura y la reflexión de la palabra de Dios nos ayudan a profundizar esta amistad con Dios. El Señor nos ha regalado su palabra, que nos habla a ti y a mí en la situación concreta que vivimos, en el aquí y en el ahora. Es por eso la importancia de aprender a orar con la palabra de Dios. Y para esto es la Lectio Divina. Lectio Divina significa lectura orante de la palabra de Dios. Es un método de oración a través de la palabra de Dios. Este método nos lo ha regalado la Iglesia desde hace muchos años y es un método eficaz para entrar en relación con esta palabra. Es así que la Lectio Divina tiene los siguientes pasos: invocar, leer, meditar, orar, contemplar y actuar. Pero para empezar con esta oración debemos prepararnos, escoger un ambiente que no tenga tantas distracciones, escoger un lugar cómodo para estar, preparar nuestro corazón, disponernos, calmarnos, silenciar la mente que muchas veces está tan distraída con tantas cosas. Y luego empezamos con el primer paso: invocar. Se trata de abrir nuestro corazón y pedir que el Espíritu Santo abra nuestros sentidos para que podamos escuchar y entender la palabra que vamos a reflexionar. Esto es muy importante. Quien pide el Espíritu Santo con un corazón bien dispuesto, el Espíritu viene. Esto está garantizado. Luego viene el siguiente paso: leer. Es aprender a leer atentamente la palabra de Dios, el evangelio que vamos a seleccionar o el fragmento que queremos reflexionar de la palabra de Dios. Es bueno hacerlo 2 veces o, si es necesario, alguna vez más. Lo importante es comprender la lectura. Ahora, un método que también puede ayudarnos es el de la imaginación, el poder interiorizarnos profundamente en esta palabra. Intentar imaginar esta escena bíblica con los mayores detalles posibles. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cuántas personas hay? ¿Cómo es el clima? ¿Cuál es la expresión de Jesús? ¿A quién le está hablando? ¿Cómo está vestido? En la medida que más detalles tengamos, esto puede ayudar a que profundicemos y nos metamos más en la lectura. También puede ayudarnos el identificarnos con un personaje. ¿Con qué personaje me identifico? Tal vez con ese discípulo, tal vez con esa persona a la que Jesús está sanando, y escuchar las palabras de Jesús hacia mí en primera persona. Esto puede ayudar. El siguiente paso es meditar, es reflexionar esta lectura. ¿Qué enseñanza tiene? ¿Qué está diciendo? Podemos ayudarnos también de alguna reflexión de ese evangelio, de esa lectura, algún comentario, o por ejemplo, leer los paralelos de esa lectura. Recordemos que en la Biblia, a los costados o en la parte inferior, se encuentran algunos versículos relacionados con esa lectura. Entonces podemos leer esos versículos paralelos para entender más esta lectura que estamos reflexionando. El siguiente paso es orar. Se trata de entrar en una comunicación y en un diálogo con Dios a través de esta palabra y reflexionar: ¿qué me dice a mí esta lectura?
Esta es la pregunta fundamental en la Lectio Divina. Preguntarnos, ¿qué me dice a mí esta lectura? Debemos estar atentos, por ejemplo, a algún versículo que nos haya llamado la atención, algo que toque en especial nuestro corazón o que nos llame la atención. Es entrar en un diálogo con el Señor. El siguiente paso es contemplar. Es la mirada puesta en la palabra de Dios. Una mirada que también sale desde el corazón. Una mirada que a partir de la palabra de Dios quiere hacernos mirar al Señor mismo. Es la mirada de aquel enamorado que quiere contemplar a su amado y que solo en su presencia encuentra esta dicha y paz y felicidad. Esta es contemplar, esta mirada de amor. Esta mirada de amor, ¿a qué nos invita? Puede hacernos mirar la realidad a partir de esta palabra, pero ante todo es esta mirada a Dios. Y luego viene el último paso, actuar. Todo lo que he reflexionado y he abierto mi corazón al Señor, ¿en qué se traduce? ¿A qué me invita? Eso tiene que traducirse en una acción. No tengamos miedo a entrar en contacto con la palabra del Señor. Podemos reflexionar la palabra de Dios a partir del Evangelio del día, a través de una lectura bíblica que quiero reflexionar, pero lo importante es que todo aquel que pide el Espíritu Santo, el Señor viene, y más aún para poder entender su palabra, porque esa palabra tiene algo que decirte a ti en la situación concreta que estás viviendo. El Señor te espera en su palabra. Nos vemos en la siguiente catequesis.